para comenzar, para ponernos en el contexto del comienzo del semestre escolar, ¿cómo comienza este semestre? ¿Hay algo que ha cambiado? O podemos decir que este semestre es el mismo comienzo de hace 10 años en los semestres Bueno, en escolares? términos del inicio del año escolar, vamos a ver los mismos asuntos, va a haber situaciones de escuela. ¿De verdad no no hay nada nuevo? ¿No hay ningún progreso en nada? Bueno, sí, hay elementos nuevos en términos de... Digo elementos positivos, me refiero. Bueno. ¿Verdad? Porque Eso quisiera. no sé si realmente todo está igual que antes. Infraestructura. Se lo pregunto porque siempre, qué sé yo, hace un par de años recibíamos con el inicio del semestre llamadas interminables de que había cucarachas y sabandijas y escuelas sin pintar, pero este año no hemos recibido ese volumen de llamadas. Y no sé si eso es un reflejo de algún progreso en el tema de planta física. Yo creo que en el tema de planta física, el progreso que ha habido también muchas veces se debe a los propios maestros, que siempre muchos de ellos van durante el verano. Mi maestra, yo la acompañaba a pintar el salón. Exacto. Y ella compraba las pinturas. Sí, y eso sigue ocurriendo y eso pues ayuda al proceso. El área de los patios es lo que todavía está descuidado, y que con este asunto del Zika pues hay grandes preocupaciones porque hay aguas estancadas en muchas escuelas y son problemas eternos que requieren de unas reconstrucciones en muchas de estas escuelas, lo cual es costoso y se les ha dado largas al asunto, y mientras más pasa el tiempo pues más costoso va a ser. En esa área pues de infraestructura en términos generales, tanto la Autoridad de Edificios Públicos como con la campaña que desarrolló el Departamento de Educación, que es de varios años que se está llevando a cabo, de que distintas agencias públicas y privadas colaboren en el asunto de la pintura y limpieza de algunas escuelas. Y hay una campaña corriendo, ¿no? Sí. Esta es mi escuela. Exactamente. Recuerdo cuando yo era pequeño esa campaña existía. Cuando éramos pequeños tú y yo, exactamente, lo cantábamos también. Sí. Ahora se modernizó la canción. Es la misma melodía, pero sí, el mismo contenido. Un twist. Sí. Y yo creo que eso siempre es un enfoque positivo en el sentido de que esa es nuestra escuela, no solo de los estudiantes y los que trabajan en ella, sino de la comunidad. Por eso ese mismo entusiasmo debe permanecer cuando tú propones cerrar una escuela o reconfigurar. Ahí no cuentan con la comunidad, ahí inmediatamente imponen la decisión, entonces tú no eres parte de esa escuela. Pero muchos de los que han protegido las escuelas, padres y ciudadanos particulares, lo hacen porque han aportado a esa escuela, porque han recogido fondos para poner abanicos, para poner un aire acondicionado, para habilitar la biblioteca. Y entonces entienden que el trabajo que hicieron ellos como comunidad debe valorarse también. Y no venir cada año a cerrar, a tomar decisiones sin discutir con la comunidad. Claro que sí. En eso no hemos progresado. En eso no ha habido ningún progreso. ¿A qué usted atribuye, Emilio? Y le preguntaré a Mercedes tan pronto se integre a la discusión. ¿A qué usted atribuye esa, y partiendo de la premisa que usted nos establece de que no ha habido ningún progreso en décadas, ¿a qué usted atribuye que eso sea un hecho? Porque a mí no me gustaría pensar que todos y cada uno de los secretarios que pasan por ahí son unos torpes, o sea, no hay nadie competente, o es que el sistema en sí mismo evita que el secretario que sea, como ha sido hasta el caso ahora, pueda hacer cambios profundos en el departamento. Todos los secretarios se resisten. Son los secretarios los que se resisten a implantar los cambios establecidos en una ley orgánica que nosotros hemos repetido en términos de la autonomía escolar. ¿Por qué se resisten? Bueno, porque eso implica compartir el gobierno de las escuelas. Fíjate que esa ley establece que las comunidades participan en el gobierno de las escuelas. Y toman decisiones. Y entonces la política partidista no quiere ceder ese poder. Ahí estamos. Y esa es la raíz del asunto. Por eso es que la resistencia ha sido consistente en términos de que se implanten esos principios. ¿Y no es eso un problema de fondo que tiene que ver poco con los secretarios y sí con la politización de la designación del secretario? Lo que pasa es decir, si yo nombro un secretario y lo nombro con otro sistema, ¿verdad? Como en otros lugares donde no hay una nominación estrictamente política, sino una que incluso perdura a los cuatrenios, pues el secretario o secretaria que esté se siente la libertad de hacer los cambios necesarios porque no tiene que responderle a un politiquero. Todo el país sabe qué pasó con Rafael Cartagena y con Gloria Vaquero. Precisamente querían liberarse de esa intromisión político-partidista y ¿qué hicieron? No confirmarlo. Pero tienen un jefe político. O sea, me refiero a si el problema de fondo debe ser la manera en que nosotros escogemos a los secretarios y los nominamos. Porque en la medida en que los secretarios, el que estuvo, el anterior, el que le siga, van a ser empleados de un
un jefe político, siempre van a estar subordinados a la agenda de ese líder político. ¿No sería bueno tratar de repensar la manera en la que escogemos nuestros secretarios y secretarias? ¿Qué piensa Mercedes, por ejemplo? Saludos, Mercedes de la Federación de Maestros. Los radioyentes, yo estoy totalmente de acuerdo. Esas han sido las propuestas de todas las organizaciones bona fide. Porque si no, no salimos de esto nunca. La metodología de cómo se elige un secretario para que no sea un funcionario político y sea un funcionario que responda a los intereses, a los mejores intereses de la defensa de la escuela pública, de los maestros, de los estudiantes, de toda la comunidad escolar. Lamentablemente eso no ha pasado. Es una de las propuestas que cualquier ser que vaya a ratificar un convenio colectivo debe incluir, ¿verdad?, como parte de las cláusulas a negociar, porque mientras los políticos sean los que dirijan el país y sus subalternos, los jefes de agencia, le respondan directamente a ellos, pues la política pública que va a permear es la del partido en poder y no los mejores intereses que deben existir en las escuelas públicas de nuestro país. Y lo planteo porque uno ha visto esta situación todo el tiempo y ustedes con más tiempo, porque usted lleva en esto mucho más, y siempre se repite el mismo panorama donde el secretario o secretaria de turno es un subordinado de una persona que le dice, bueno, si tú no estás de acuerdo con esto, pues te vas. O sea, como el caso de Gloria Vaquero, no te confirmo o te vas porque el que mando soy yo, ¿verdad? Y entonces eso plantea un problema de raíz. Lo lamentable de eso es que esto llega hasta la propia escuela. O sea, toda la politización llega hasta la propia escuela porque los nombramientos de directores regionales, de superintendentes de escuela, de directores de escuela y a veces los consejos escolares que deben representar a la comunidad también escolar, son políticos. Los alcaldes intervienen para que su gente esté en los consejos escolares. Imagínate. Bueno, yo recuerdo en el caso de Gloria Vaquero que denunció precisamente que había unos alcaldes que querían que ella nombrara a no sé quién para director de la región. Todo el mundo sabe que los directores de región como norma son políticos. O son primos de algún político o son hijos de algún político. Todo el mundo sabe eso. Eso es una cosa pública. Pero no se combate, pero yo creo que tiene que ver nuevamente con el mismo proceso de designación del liderato administrativo de las escuelas del país. Hace falta una reforma administrativa con esa visión de liberarnos de la visión político-partidista, pero ¿quiénes no le dan paso a esa reforma administrativa? Los políticos. Pues imagínense, los políticos van a eliminar la política. Eso es parte del problema y yo creo que en la medida en que eso no se elimine vamos a tener las mismas discusiones. Y es importante mencionar y señalar que este secretario de Educación, en particular que tenemos al gobierno de la agencia, es el secretario que más escuelas ha cerrado caprichosa y arbitrariamente. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de 170 escuelas menos en 2 años. 170. 170 por caprichos de un secretario que incumplió con la propia carta circular de cierre de escuelas que elaboró y que la única razón por la que realmente cerró estos planteles fue por aplicar medidas de austeridad y que hoy día, yo invito a la prensa que vaya a esos centros educativos, lo que se ha convertido son hospitalillos, en estorbos a la comunidad, porque las dejan al desuso sin importar los efectos que tengan nocivos. Ya le cerraron la escuela y también le crean un problema adicional a la comunidad porque entonces se convierten en hospitalillos. Sí, no se ponen en función de nada. Para nada.